Buenas, hoy vamos a hacer nuestra lección comenzando con el tesoro de hoy. Vamos a leerlo. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7:28. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos disfrutar de tu presencia, de meditar en las profundidades de tu palabra, Señor. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado de la historia de Juan el Bautista, aún antes de convertirnos? Pero, Señor, hoy queremos mirar lo que tú nos quieras mostrar y que podamos entender lo que tú deseas que conozcamos acerca de tu verdad. Te damos gracias por cada mujer que escucha este video en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer los versículos a los cuales nos vamos a estar refiriendo durante este tiempo. Lucas 7, 18 al 28. Lucas 7, del 18 al 28. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y nos pide la autora que le coloquemos un nombre a este relato. Eh, pues el título que hay en la palabra dice Los mensajeros de Juan el Bautista, pero yo diría que sería darle mucha importancia a los mensajeros. Yo más bien diría eh, y luego de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿En qué piensa? Bueno, eh, realmente no tengo un título específico, pero sí la historia nos relata cómo veía Jesús a Juan. Entonces, nos invita la autora a que veamos la versión de Mateo de estos mismos hechos, con la excepción de un dato adicional que aparece en Mateo 11:12. Miremos qué se le añade a este relato. Mateo 11:2. Mateo 11:2. Dice así: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y ahí continúa para preguntarle. O sea que ya sabemos que Juan ya estaba preso. Entonces,
¿Qué más nos dice la autora? Según Marcos 6, 17, 18, ¿por qué estaba en la cárcel Juan? Marcos 6, Marcos 6, Marcos 6, 17 y 18. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, que este hombre estaba viviendo con la esposa de su hermano y Juan lo había confrontado y le había dicho que no era lícito tener la mujer de tu hermano. Por esto fue a la cárcel Juan. De acuerdo con lo que hemos visto en los relatos de Juan, la autora dice, creo que Juan conocía la palabra, sabía las profecías acerca del Mesías. Prácticamente nadie más que el Hijo de Dios conocía mejor la descripción de tareas de Cristo, según Isaías 6, 1, 2. Entonces vamos a leer Isaías 61, 1, 2. Isaías 61. 1 y 2. Dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y luego nos dice que nos vayamos hasta Lucas 7:18. Y en Lucas 7:18 dice así, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Entonces, ¿qué podría ser más convincente que un hombre muerto que se sienta y habla a la orden de Jesucristo? Pero aún así, Juan envió a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Los hechos que apoyaban la condición de Mesías de Jesús estaban ante sus ojos. Y dice la autora, y estoy segura que Juan lo sabía. Además, el Bautista supo que Jesús era el Mesías desde el mismo momento que lo vio en el río Jordán, antes que Jesús demostrara nada. Comenta la autora, no creo que el repentino ataque de duda de Juan haya tenido nada que ver con el mérito público. Era un asunto privado. Juan había oído las maravillas que Cristo había hecho por otros. Y dice la autora, creo que quizás su fe estaba vacilando porque él también necesitaba de esas maravillas y al parecer no las recibía. Juan sabía en su mente que Jesús era el Mesías, pero sentado en esa celda de la prisión, creo que le resultaba un poco difícil confirmarlo en su corazón. No creo que ninguno de nosotros le cueste identificarse con él en esto. ¿Has conocido a Cristo el tiempo suficiente como para ser testigo de todas sus obras maravillosas? ¿Has escuchado testimonios de poder en acción? Aún después de tales evidencias, alguna vez tu fe fue sacudida porque no hizo algo por ti personalmente. Completamente natural. En muchas ocasiones vemos
situaciones que uno sabe que es que Dios ha intervenido en algo y uno dice, pero ¿por qué para ella sí, para mí no? Si yo lo he venido orando por años. Así son las cosas con el Señor. Nosotros no sabemos el por qué. Pero recordemos, a las que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuál bien? Nos va enseñando poco a poco. Pregunta la autora, ¿se ha encontrado alguna vez como Juan, esperando y esperando que Cristo actúe en cierto asunto, mientras se entera que está obrando maravillas en otras situaciones? Era lo que estaba tratando de expresar. Y sin lugar a dudas, es algo que nos sucede a cualquier cristiano, ser humano. Y dice la autora, duele, ¿verdad? Podemos ser creyentes en Jesucristo de años, haberlo buscado, hallado y servido y de repente tener un ataque de duda. Abrumados por la culpa y el temor pensamos, ¿cómo puedo dudar después de todo este tiempo? Es una sensación horrible. Sin embargo, quisiera decirle que esta clase de dudas es probable que no provengan de nuestra mente, provienen de nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro dolor. Para las que estamos estudiando el libro los domingos, pues hemos reconocido que o nos hemos detenido en meditar la composición del hombre, de que somos cuerpo y que somos alma, y en el alma están las emociones, y obviamente está dentro de nosotros el espíritu, que quienes sean creyentes, pues ese espíritu ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Él nos ha permitido que así seamos transformadas. Tenemos que conocer lo que sabemos aún cuando no sentimos lo que queremos sentir. Basándome en la afirmación sin precedentes de Jesús sobre Juan en los versículos 24 y 28, estoy totalmente convencida de que las dudas de Juan provenían del corazón, no de su mente. Versículos 24 al 28. Pues cuando precisamente dio Jesús a conocer quién era él, cómo veía a Juan el Bautista, ¿sí? Como un gran profeta y que entre las mujeres no había nacido alguien como él. También el versículo o el Señor se refiere a Juan como una caña sacudida por el viento. Entonces, dice la autora, por el contrario, era un hombre de convicciones absolutas. Esto es exactamente lo que significa fe, pistis. La palabra griega que se traduce como fe significa firme, persuasión, convicción. Para lo que respecta a nuestro estudio de hoy, la firme persuasión o convicción representa la fe mental. Quizá Juan se hacía preguntas, pero no eran suficientes como para sacudir la caña. Si Juan en realidad se hubiera planteado preguntas profundas sobre la autenticidad de Cristo, no creo que Jesús hubiera dudado en reprenderlo y no dudó en hacerlo con otros. Cristo fue muy suave con Juan. Sencillamente le recordó que él estaba cumpliendo con las tareas encomendadas hasta el mínimo detalle y que no hallara tropiezo en él. El ministerio de Juan había durado aproximadamente un año. El Bautista no podía haber imaginado que sus propósitos se habían cumplido tan rápidamente. Juan no podía haber previsto que era una estrella fugaz que marcaba el camino durante la noche hasta que llegara el amanecer. Nuestro tema plantea una importante pregunta. Si existe una diferencia real entre las dudas de la mente y las del corazón, entonces las dudas del corazón no son importantes. Cuando nuestras emociones comienzan a pasar por encima de nuestra mente, de lo que nuestra mente sabe que es verdad, ¿podemos sencillamente rendirnos a ellas? No creo. Las dudas de nuestro corazón pueden ser muy peligrosas si nos detenemos en ellas, pero si luchamos contra ellas con el Señor Jesucristo, cuando llegamos al otro lado de la crisis, nos encontraremos en medio de un lugar de amplia fe. En realidad, Dios ha usado todas las dudas surgidas en el corazón de la autora Beth Moore
para llevarla a una fe más firme. Y dice que cuando llegó al otro lado, Dios arregló ese asunto en particular para siempre. Entonces, la autora, me encanta que ella expresa cómo a ella también le han sucedido circunstancias que nosotras confrontamos. Y pues de eso se trata, de que seamos sinceras e íntegras, hablando de que nosotras también, a pesar de estar aquí dirigiendo o llevando a cabo un estudio bíblico, o ella una autora y que da conferencias y diferentes cosas, y también ha enfrentado las mismas cosas que nosotras. Gracias al Señor que Él nos permite ver que todos somos humanos. La Biblia está llena de historias de personas normales y corrientes como nosotras. Bueno, vamos a leer. Dice, ¿qué significa la palabra que se utiliza en el original como causa de tropiezo? Recordemos los versículos. Causa de tropiezo. Caramba. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver a un profeta. Si os digo más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 7:23. Y bienaventurado. Y di a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces dice, ¿qué significa esto? La palabra utilizada en el original significa causa de tropiezo, chandalón, Sume los significados de estas dos definiciones y creo que podemos llegar al siguiente resultado en Lucas 7:23. La mano de Dios está obrando, dirigiendo su divino propósito sobre los asuntos de aquel que no permite que la actividad o aparente inactividad de Cristo lo atrape o lo haga tropezar. Es mucho, pero medítelo unos minutos. En verdad, cuando nos detenemos a mirar la palabra y si miramos versículo por versículo o las palabras y el contenido de ellas, podríamos demorarnos muchísimo más que este corto tiempo examinando cada una de esas frases, qué significaron y qué significan. Porque el versículo completo comienza en donde dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y bienaventurado es Macarios. Dice, bíblicamente una persona llamada bienaventurada cuando Dios está presente y participando en su vida. La mano de Dios está obrando, dirigiendo todos sus asuntos hacia un propósito divino. Y por ello, en cierto sentido, esta persona vive corandeu, es decir, delante del rostro de Dios. Lucas 7:23 nos dice que estas palabras se refieren a las personas que no hayan tropiezo en Cristo. Bueno, pues roguemos al Señor que seamos nosotras aquellas de las que no hayamos ningún tropiezo en Cristo, que seamos bienaventuradas.
bendecidas. Dice, no creo que Lucas 7:23 nos hable de caer en el sentido de apartarnos de la fe en Cristo. Habla de chocar contra una piedra de tropiezo y caer en una trampa. Uno de los argumentos más eficaces de Satanás para hacer que un creyente tropiece es atraparlo con un problema de fe. Satanás trata incluso de usar al mismo Cristo contra nosotros. La trampa de fe más eficaz que Satanás puede tenderle a un creyente es tentarlo a dudar de la bondad, la justicia o el poder de Cristo. Y nos pasa. Cristo tenía en gran estima a Juan, aún después de haber sido cuestionado, de acuerdo con el versículo 28. Os digo que pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Recuerde, nuestro Dios es un Dios de compasión. Juan estaba bajo una terrible presión y su martirio era inminente, inminente. Cristo lo sabía. Él podía soportar las preguntas de Juan porque conocía el corazón y la mente de los cuales provenían. Cristo sabía que Juan estaba sufriendo, pero también sabía que había un plan que estaba en acción y no podía ser modificado. Después de proclamar que de los nacidos de mujer ninguno era mayor que Juan, que dijo Cristo sobre los que estamos en el reino de Dios, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y dice la autora, por favor, comprenda que esta afirmación no resta de alguna manera la importancia de Juan ni su llamado. Cristo sencillamente quería decir que estaba comenzando una nueva era en el calendario del reino y que ser parte de ella era más que ser un profeta bajo el antiguo pacto. Démosle gracias a Dios de nuevo hoy porque vive de este lado del Calvario. Vivimos a este lado del Calvario. No estuvimos atrás. Ahora leamos Lucas del 7, del 29 al 35. Del 29 al 35. Dice así, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el mismo bautizo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que no comía ni bebía vino, no comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Tal vez Juan el Bautista no pudo comprender por qué estaba en la prisión. No creo que en el momento en que Juan fue encarcelado haya sido una casualidad. Vino después de que Cristo comenzara su ministerio público. La tarea de Juan había sido preparar al pueblo para Jesús y cumplió su trabajo fielmente. Ahora su obra estaba completa. Si él continuaba en el ministerio, es posible que algunos hubieran perdido la salvación que él había venido a anunciar. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan 3:30? Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Algunas veces podemos comprender el propósito de nuestro llamado sin comprender plenamente los medios que Dios utiliza. El encarcelamiento de Juan y los hechos que le siguieron fueron parte de la preparación del camino para Jesús. Y dice la autora, creo que podemos estar seguros de una cosa acerca de Juan el Bautista. Cuando él llegó al cielo, no hubiera cambiado su lugar en el plan del reino por ninguna otra cosa. Entre miles de millones de personas que vivieron en este planeta, él solo fue elegido para preparar el camino para el Mesías. ¿Cómo podría no haber sido costoso semejante llamado? Cristo no está jugando. Leamos de nuevo los versículos 32 al 35. Cristo no vino a ganar popularidad, vino a ser el Salvador. 32 al 35.
Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Dice la autora, creo que algunas veces nosotros también tocamos música y esperamos que Cristo dance, o nos lamentamos y esperamos que Él llore. ¿Se le ocurre alguna forma en que podamos actuar como la generación que describe Cristo? Algunas veces medimos la actividad de Cristo según la medida en que Él hace lo que nosotros deseamos. Nuestra actitud es, creeré si haces lo que yo te pido. Deberíamos estar agradecidas porque Cristo se atiene a sus planes, sin importar que nosotros pidamos algo diferente. Su falta de disposición para seguir nuestros juegos, sin duda, nos ha salvado más de una vez. Lo que nace y crece a partir de la sabiduría de Dios siempre será prueba de que Él tiene la razón. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. El tiempo siempre dirá que Él es Dios. Créelo, aun cuando tengas luchas en tu corazón. Bueno, espero que podamos disfrutar el miércoles en oración y en meditación sobre estos versículos. Oremos. Padre, te doy gracias por ese ejemplo de Juan el Bautista y algo tan específico que vino a cumplir y cómo él estaba determinado que muriera a temprana edad con un corto ministerio. Oh Señor, nosotros no comprendemos nada. Somos simples seres humanos. Por tanto, permite que no seamos como los describe Jesús a los muchachos en las plazas. Padre mío, ayúdanos a fortalecernos en la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.